Hola a todos, bienvenidos a esta sesión tercera del Seminario de Franciscanismo, Raíces Franciscanas de la Laudato Si. Voy a comenzar y como hago pues al principio de cada sesión, podéis utilizar, tenéis como soporte por un lado el PDF que tenéis colgado en el campus, guión de la sesión 3. Por otro lado, pues para esta primera parte voy a seguir el libro de Martín Carbajo en las páginas 92 a 104, de manera que tenéis también este material que os sirve como apuntes para contrastarlo con la explicación que yo os voy a dar en esta clase. Bueno, pues en el primer punto de ese guión de la sesión 3 se titula Libertad amorosa y responsable. Todas las criaturas son fruto de una libertad amorosa. ¿Y esto por qué razón? Bueno, pues porque vamos a ver lo primero de todo cómo todo esto pues, está en relación con lo que vimos en la sesión anterior, de esa intuición de Francisco, de esa visión integral de creación y también pues de todo aquello que hay en el ser humano, tanto positivo como aquellas otras circunstancias que decíamos que con esta nueva visión pues recobran un nuevo sentido y un nuevo valor, pese a que nosotros las consideramos a menudo como acontecimientos negativos, porque significan para nosotros obstáculos a superar a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues para que nos hagamos una idea de esto, lo primero de todo tenemos que decir que esta visión integral de Francisco es muy novedosa en su época, aunque a nosotros ahora nos parezca algo de sentido común, pero no lo fue así en la Edad Media, debido a que, pues por poner un ejemplo, corrían muchos movimientos heréticos que iban ganando adictos y gente seguidora, y entre ellos los cátaros. Los cátaros son un movimiento, como os digo, herético de tipo gnosticista y dualista. Y vamos a ver por qué. El gnosticismo desprecia la naturaleza y en general todo lo visible y material, incluyendo al cuerpo humano. De esta manera ellos son dualistas, es decir, consideraban que bueno, pues el ser humano está formado por dos partes y estas partes pues son independientes e inseparables la una de la otra. Por un lado, el alma, que bueno, pues sería aquello que está más cerca de Dios, aquella parte más perfecta de nosotros, con el cual el ser humano pues alcanza la perfección, y por otro lado el cuerpo, que sería pues aquello que despreciable y que pertenece a otro ámbito. El cuerpo sería pues la cárcel del alma, en este sentido, para los cátaros. Y claro, esto llevaba consecuencias importantes porque según los cátaros, pues si el cuerpo pues es algo que únicamente es aparente y además es despreciable y es una cárcel para el alma, pues este cuerpo en Cristo que se encarnó, pues defendían que no habría tenido Cristo un cuerpo material, por lo tanto es tirar por tierra la encarnación, y esto también les hacía defender que tampoco podría haber sufrido una muerte en cruz. Tan solo lo que veíamos en él como cuerpo pues era simplemente apariencia. Esto, claro, como os digo, pues tira por tierra la redención, que no estaría relacionada con la cruz, sino pues con otras cosas que realizaba Jesús, como puede ser la predicación. Pero Francisco rechaza esta concepción gnóstica de la redención
y enfatiza su carácter gratuito, personal y amoroso. ¿Y esto cómo se materializa? Pues bueno, se materializa en que Francisco resalta también la bondad del cuerpo humano. Sabéis que hoy día la teología lo que mantiene es una concepción integral, es decir, el ser humano somos una unidad. Bien es cierto que una unidad en la dualidad de cuerpo y alma, pero de manera que tan importante es una parte como la otra, y además cada una de estas partes pues son inseparables. Si al hombre le quitamos su cuerpo, pues le quitamos gran parte de lo que es decir, que la persona es una unidad, y es una unidad de tal manera que no podemos separar el alma del cuerpo, ni tampoco es más importante la una que la otra, ni más perfecta, ni más santa, ni nada de eso. Bueno, pues esta concepción que está ya muy clara en la antropología bíblica, pues también es la que mantiene Francisco. ¿Por qué? Pues porque en la regla novulada hay muchísimas citas que podríamos aquí ir describiendo y escogiéndolas de sus oraciones, de sus escritos, pero fijaos, yo os voy a subrayar una. En el capítulo 23 de la regla novulada nos dice: creaste todas las cosas espirituales y corporales, y a nosotros hechos a tu imagen y semejanza. Es decir, Francisco no separa el mundo espiritual del mundo material y tampoco desprecia este último. ¿Por qué? Pues porque toda la creación, acordaos de lo que dijimos en la doctrina, en esa concepción holística del universo, de la sesión 2, toda la creación es un sacramento que refleja la presencia, la bondad y la belleza del Creador. Por lo tanto, todo lo que ha salido de Dios es bueno, y tanto debemos de querer nuestro cuerpo como debemos de querer también todo aquello que no es nuestro cuerpo, y que es una parte tan esencial en nosotros como es el cuerpo, que es el alma. Bien, pues su perspectiva, por lo tanto, de la creación, hemos dicho también otras veces que es teocéntrica, no antropocéntrica, pues todas las criaturas, sean animadas o sean inanimadas, son para él un don que Dios nos ha confiado. Las quiere por el amor que por encima de todo profesaba su creador. Esto lo sabemos por Celano, que nos lo dice así. De manera que la creación, como vamos viendo, la percibe dentro del plan divino de salvación. También la creación entra en este plan ideado por Dios para salvarnos. También la creación, con todas sus criaturas, eran necesarias para este proyecto de salvación que culmina en Cristo y que al final de los tiempos culminará en Cristo. Bien, pues esto quiere decir que todas las cosas, como os digo, fueron creadas en Cristo y en Él tienen su consistencia. La dimensión trascendente, por lo tanto, esta dimensión trascendente es lo que le mueve a Él al respeto y a la colaboración. O como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, aquí se ve claramente que en esta encíclica pues Francisco de Asís le ha servido de inspiración, ¿no? Cuando dice el Papa: estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, de belleza y de plenitud. Es decir, también el Papa está aquí expresando o dándonos a conocer que también la creación hemos de incluirla dentro de ese proyecto de plenitud y de salvación ideado por el Creador. Francisco de Asís, de esta manera, admira la naturaleza, pero no se queda en mera poesía, ni tampoco se queda en un sentimental, que todo lo ve de una forma muy lírica, sino que ante todo es importante
ver los valores que de aquí se extraen. Él valora a las criaturas por sí mismas, es decir, porque en cada una de ellas percibe la presencia viva del Creador. Esto, es decir, todo es expresión del amor divino y todo a él está subordinado. Bueno, pues, ¿qué consecuencias conlleva esto? Lo primero de todo, quiero pasar a otro apartado que es el del cántico de las criaturas. En el cántico, tenéis ahí, es el segundo punto de nuestro guión, vamos a ver una serie de características. Os aconsejo que tengáis delante también pues, esta oración del cántico, que además está en la encíclica y que aparece casi por entero en el número 87 de la misma. El cántico refleja muy bien la persona de Francisco, su interioridad y además su aprecio por la rica diversidad de todo cuanto existe. En primer lugar, del cántico quiero resaltar que es un canto de amor y de alabanza. Es decir, Francisco compone un verdadero canto de amor y de alabanza que no es fruto de la admiración estética, sino que es un acto de fe, es decir, es algo mucho más serio, es una oración el cántico. ¿Por qué? Pues porque Francisco en él percibe que la belleza de las criaturas es solo un reflejo de la gloria divina y que todas ellas a él remiten. Por eso el móvil de su alabanza es la bondad de Dios, de la cual ningún hombre es digno de hacer mención. Es decir, que el himno, el cántico es una oración, es un himno al Altísimo. Y el motivo principal de esta alabanza no es la utilidad que las criaturas nos proporcionan, sino el hecho de ser ellas mismas. ¿Por qué? Pues porque lo dice en el mismo cántico, porque cada una de ellas, dice Francisco, de ti Altísimo lleva significación. Lo dice del hermano Sol, pero se está refiriendo también a todas y cada una de las criaturas. Decíamos que esto significaba que las criaturas llevan en sí mismas inscritas o inscrito el sello de la filiación. Llevan la impronta, son un reflejo de Cristo encarnado. Desde que Cristo se encarna, nada de la creación y por tanto ninguna criatura le es ajena, sino que comparten con él el sello o compartimos con él el sello de la filiación. Y por esta razón es por la que Francisco se muestra admirablemente unido a todas ellas. Pero fijaos que, como yo os decía antes, ¿qué valores podemos simplemente con esto extraer para nuestra sociedad? Bueno, pues que Francisco valora a las criaturas no por su utilidad, sino por lo que cada una es en sí misma. Y esto pues se puede decir lo mismo con respecto a los seres humanos. Después nos referiremos a esto. Fijaos además que le llamamos cántico de las criaturas, pero no sé si alguna vez os habéis preguntado, bueno, ¿y cuántas criaturas aparecen en el cántico? En realidad no aparecen tantas, ¿no? Tenemos, si le echamos un vistazo al cántico, pues tenemos por un lado que habla del sol, que habla del viento, y además cuando se refiere al sol habla también del día y de la noche. Cuando habla del viento, pues habla también de, bueno, se refiere al aire, al viento y al aire, y dice nublado, sereno y todo tiempo. Luego también habla del agua, como otra criatura. Habla también de las estrellas, del cielo, y habla del fuego
y a continuación pues habla ya de la Madre Tierra, que englobaría pues a toda la creación con sus frutos, con sus flores, con su hierba, y luego ya pues pasa a hablar de la enfermedad y pasa a hablar de la muerte corporal. Bueno, pues si os dais cuenta, más que de criaturas, Francisco aquí va mucho más allá. Vamos mucho más allá por lo siguiente, porque en el cántico él lo que quiere es resaltar los 4 elementos fundamentales de la naturaleza. No hace ni mucho menos un listado de todas las criaturas que existen, sino que muy a propósito, según la mentalidad de entonces, pues vemos cómo menciona tierra, agua, aire y fuego. Estos son los 4 elementos o las 4 energías fundamentales que gobiernan la creación, y por lo tanto pues es una muestra de esa visión integral de que él no se quiere dejar nada ni a nadie dentro de ese cántico. Francisco lo que está tratando con eso es de subrayar una sabiduría divina que ha dado origen a la armonía de todo cuanto existe, y esa búsqueda de profundidad es la que explica el que no cite explícitamente a los animales, que podríamos decir, pues se los ha saltado, y no es esa la razón, no se lo ha saltado en realidad. Por tanto, se diría que aquí Francisco no centra tanto su alabanza en las criaturas, sino en todo aquello, en todas aquellas energías que armonizándose componen el mundo sensible. En el relato de la creación, además, si nos damos cuenta, no elimina Francisco los elementos negativos. Por eso hablamos de armonía, una armonía cósmica, integral. Esos elementos negativos que forman parte de nuestra condición humana, de nuestra condición de criaturas, además, están integrados en ese cántico de alabanza. Y por ello, muy a propósito, pues habla del día, pero habla también de la noche. Cuando habla del viento, si os fijáis, pues decíamos que dice lo siguiente, voy a buscarlo. Dice: loado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire, y nublado y sereno y todo tiempo. Es decir, tanto cuando el viento, pues nos gusta, y es un viento agradable, como cuando tenemos una situación climatológica pues menos agradable, nublado, sereno, revuelto, y todo tiempo. Pero es que también habla pues del fuego, y del fuego pues también tiene en cuenta pues que el fuego tiene cosas buenas, ¿no? Del fuego en el cántico dice, voy a ir otra vez al cántico, y nos dice: por el cual iluminas la noche. Él es bello y jocundo y robusto y fuerte. Es decir, aquí está integrando por un lado la belleza del fuego, porque el fuego nos da luz, nos transmite cosas buenas, nos ilumina la noche, pero por otro lado pues es robusto y fuerte, por no decir peligroso, cuando viene, cuando se descontrola, y arrasa e incendia bosques y montes. Entonces vemos cómo integra aquellos elementos que normalmente para nosotros son negativos, y esto, pues, esta visión integral debemos de relacionarla con ese nuevo valor que desde la espiritualidad franciscana pues le damos a esas situaciones de las que hablábamos, negativas, de muerte, que pueden entenderse como obstáculos a superar en ese camino ascendente
hacia la perfección, que es el camino al que estamos invitados todos los cristianos. De ahí que Francisco, aún en este momento en el que escribe el cántico, que es un momento de dolor, de enfermedad, Francisco en este momento se encuentra ciego, está enfermo, está llagado, está agobiado incluso por una noche de tormentos y de dolorosas molestias, pero en medio de todo eso, Francisco sabe integrar todas estas cosas que para nosotros son negativas, las sabe integrar dentro de esa bondad y de esa promesa del Padre Misericordioso, en la que todo acontecimiento en nuestra vida debe de ser considerado como gracia. Como gracia. ¿Por qué? Pues porque todo es fruto, todo cuanto acontece está bajo esa mirada y bajo esa misericordia del Padre amoroso. Entonces vemos cómo hay el cántico, pues es un ejemplo muy bueno de esa visión holística de la creación, y además pues los valores que de estos se desprenden para a tener en cuenta en la convivencia humana. Bien, a continuación quiero deciros, vamos a seguir esta armonía interior. Por lo tanto, vemos cómo tenéis ahí otro epígrafe que nos habla de ecología interior y exterior. Cuando hablamos de esto, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a que hay, por un lado, en el cántico se refleja toda una armonía exterior, que le lleva a Francisco a considerarse hermano universal. ¿Por qué? Pues por este parentesco que él descubre, que mantiene, que comparte con el resto de la creación. Y además esta armonía exterior va acompañada de una armonía interior que le hace integrar dentro de sí los elementos que objetivamente suelen causar inquietud. Por lo tanto, todo está en el cántico. Lo mismo da que hablemos de macrocosmos como de microcosmos. Todo puede incluirse dentro de él. Todo es fruto de la bondad de Dios, todo es un acto de gracia de Dios, y reconoce incluso que el perdón y la misericordia que Cristo nos dona tienen la capacidad de recrear la armonía cósmica, restableciendo cada elemento en su justo lugar y función. Es decir, todo tiene un sentido, todo tiene un valor, y este sentido y este valor solo podemos entenderlo desde el perdón y la misericordia que Cristo nos concede. De ahí que en el cántico pues también hable o alaba a aquellos que perdonan por tu amor y sostienen enfermedad y tribulación. Es decir, la enfermedad y la tribulación también se integran en esta oración de alabanza, porque nos hace capaces de encontrarle sentido a todo aquello que puede parecernos absurdo o desagradable. De ahí que incluya también la muerte corporal como una hermana, porque la muerte al fin y al cabo nos abre la puerta a la verdadera vida. Por lo tanto, también hay algo positivo en la muerte, aunque nos resulte difícil de asumir. Bueno, pues esto es la primera parte, y ahora podéis utilizar lo que voy a decir a partir de ahora. Me voy a ir a ese otro PDF que tenéis como
retos desde la cultura actual a la propuesta franciscana. Y en concreto, podéis consultar la página 75 y pasamos con ello también a otro epígrafe de ese guión que tenéis ahí de la sesión 3, que se titula de la siguiente manera: reconocimiento de nuestro carácter relacional. Bueno, después de deciros todo esto sobre el cántico, no sé si estaréis conmigo en que el cántico es también una invitación a la conversión. Una invitación a la conversión, ¿por qué? Pues porque desde luego que el integrar en nuestra vida pues todas las cosas positivas y negativas, y todo eso unirlo para darle gracias al Creador, pues no es algo, requiere esfuerzo por nuestra parte, no es algo que nos surja espontáneamente. El ser humano tendemos a rechazar todo aquello que supone para nosotros sufrimiento, dolor, desasosiego, tendemos a considerarlo como negativo. Entonces, para esto se necesita pues un proceso de conversión, que es el que tuvo Francisco. Por esta razón, ante el deterioro ético y medioambiental que padecemos, fijaos que una nueva forma de dar valor y actualidad a los valores franciscanos, porque de esto es de lo que se trata, y por esto os he explicado el cántico, de forma que podamos cooperar al bien de la humanidad y de todo cuanto existe, es recuperar la enseñanza implícita en el cántico. ¿Por qué? Pues porque la conversión que se desprende de la lectura del cántico nos implica el reconocimiento, y esto es muy importante, el reconocimiento de nuestro carácter relacional para con el todo, es decir, con todos los seres humanos y con la tierra misma. Y esto precisamente porque la identidad franciscana es aquella que dice estar en relación con el resto de la tierra. Redescubrir su condición esencial de criatura es lo que hizo a San Francisco entenderse a sí mismo como hermano de toda la creación. Y esto es fundamental. Fijaos, es el reconocimiento de nuestro carácter relacional para con el todo. Nosotros somos parte de la creación, no somos algo superior, somos parte de esa creación, por lo tanto debemos de cuidarla, debemos de amarla, debemos de procurar su bien, porque lo que le pase a ella nos afecta también a nosotros, y por otro lado formamos parte también de una gran familia en la que la componen la creación y la componen el resto de seres humanos. Y partiendo de esta reflexión, fijaos qué aplicación puede tener esto a la crisis de la que hablamos, a nuestras relaciones humanas. Si nos sentimos unidos al resto de seres humanos, porque todos formamos parte, todos somos hijos de un mismo Padre, esto además implica, y de hecho el modelo franciscano lo que trata de demostrar es que los problemas no son exclusivamente de los otros. O sea, que lo mismo que lo que le pase a la creación nos afecta también a nosotros, porque todos estamos incluidos, todos hemos salido de unas manos y vamos todos a parar, todos compartimos un mismo destino. Pues con el resto de personas, los problemas, como os digo, de los demás,
también nos afectan a todos. Pues somos relación y en cuanto relación, nuestro destino no es solo individual, sino que es común. Por consiguiente, la convivencia nacida de una radical igualdad en la dignidad humana es fundamental para llegar a ser persona, y esto no se puede alcanzar al margen de los demás o utilizando a los demás para fines personales, sino compartiendo un destino que nos afecta a todos. Entonces, se trataría de concienciar en esto. Concienciar en esto porque al final es la denuncia que está haciendo el Papa, y concienciar a los demás de esto, digamos que es una forma de empezar para ir recomponiendo nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones sociales, y nuestra forma de ver a los demás, de ver y de tratar a los demás. Por ello, y en último lugar, voy a pasar entonces al último epígrafe, que si lo veis en el guión que tenéis vosotros también, lleva por título Una teología de la inclusión frente a la cultura del descarte. Esta sería la respuesta franciscana. La respuesta franciscana, que la he titulado así por la siguiente razón, porque como consecuencia de esta crisis, ¿no?, que denuncia el Papa en la Laudato Si, los estados, y mucho antes también de que se publicara esta encíclica, todos los estados, todos los gobiernos democráticos incluyen en sus políticas sociales pues una serie de medidas para paliar todas aquellas situaciones de exclusión. Este concepto de exclusión o de inclusión social, quiero invitaros a hacer una reflexión con él, porque la inclusión social, que es algo que, como os digo, a través de un estudio realizado, es algo que está, que durante muchos años y sigue estando, ¿no?, pues es un concepto de moda, y que aparece pues en todos los programas políticos. Pues este concepto de inclusión social pone en valor o recupera la importancia de cara a la esfera pública de valores franciscanos como pueden ser la individualidad, la justicia, las relaciones fraternas o el bien común. Sí, así es decir, que estos valores franciscanos de nuevo cobran valor, y cobran valor en la esfera social y en la esfera política, claro está. Y os voy a ir diciendo cuál es el significado de cada uno de estos valores y cómo habría que explicarlo de cara a hacer una actualización de los mismos, ¿no? Estos valores no es algo que sean algo del pasado, ni que sirvan pues únicamente para comunidades religiosas, sino que tienen hoy día un valor a nivel social y que hay que hacer valer a un nivel social. Entonces, primero debemos de tener claro lo que cada uno implica. En primer lugar, la individualidad. ¿Qué se entiende por individualidad desde el punto de vista franciscano? Bueno, pues la individualidad indica la necesidad de la persona de ser ella misma. Ya en el cántico nos referíamos a esto. Francisco alaba a las criaturas por el hecho de ser ellas mismas, no por la utilidad que puedan reportar. Escoto subraya de este modo, o subraya con este valor, con la individualidad, la dignidad, la libertad y la responsabilidad del ser humano, a la vez que sienta las bases de la fraternidad a todos los niveles.
Es decir, esto lo que implica es que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Y como somos su imagen, y somos su imagen, lo cual, ¿qué quiere decir? ¿Y qué implica? Pues somos su imagen no tanto en un sentido ontológico, no lo debemos de entender en un sentido ontológico, porque esto significaría que nos pusiéramos nosotros al mismo nivel que Dios. Y no es así. Acordaos de la distancia abismal que existe entre el Creador y la criatura, según Francisco. Bien, sino sobre todo no es por lo tanto en un sentido ontológico, sino que hemos de entenderlo en un sentido relacional, por nuestra intrínseca capacidad de amar y de donarnos en libertad. Es decir, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador porque somos seres en relación y para la relación. Y fijaos que Dios en esencia es relación. Son tres personas. Entonces, esto es lo que significa. Y fijaos, esto fue lo que le ocurrió a San Francisco en su encuentro con el leproso. Es decir, este sentido relacional. Aquí es cuando tuvo conciencia por primera vez de esto. Aquí es cuando comienza su conversión. Vio que también Dios se hace presente en el leproso bajo una apariencia débil y frágil. Por lo tanto, ahí descubrió el hilo de unión, el brazo que le unía al leproso. Él no era tan diferente como el leproso, a pesar de que el leproso es una persona a quien él despreciaba y a la cual rehuía. Pero se dio cuenta de que le unía a él una razón de parentesco, una relación de parentesco. Dios también se hacía presente en el leproso. ¿Cómo? Pues bajo una apariencia débil y frágil. En este encuentro, San Francisco experimenta la misericordia divina, que le lleva a ver al leproso como a un hermano, por esta relación de parentesco que os he dicho que descubre. Pero esa misma misericordia la experimenta también en la benevolencia con la que el leproso acoge su gesto al dejarse besar por él. Y es entonces cuando Francisco descubre el gozo de la fraternidad universal, sin límites ni prejuicios. Los prejuicios hay que eliminarlos, ¿Por qué? Pues porque todos compartimos algo y precisamente ese algo es lo más importante que hay en nosotros. Este amor compasivo le hace ver en el Verbo encarnado y crucificado la clave de lectura para comprender todo cuanto existe. Es decir, en el leproso ve al mismo Cristo encarnado y crucificado, al Cristo doliente, al Cristo que sufre con ese ser humano, y al Cristo que compartió también ese sufrimiento por el que está pasando el leproso. Entonces, esta visión le sirve a Francisco para integrar en su cántico, después ya al final de su vida, tanto las situaciones positivas como las situaciones adversas, porque todo es fruto de la gracia divina, como también la pasión de Cristo, debemos de verla como fruto de esa gracia divina, porque al final Cristo lo que hace es transformar esa pasión en gracia, en resurrección. Bien, entonces, fijaos, pues claro, el proceso, ¿no? El proceso que conlleva esto, de cosas pues que hay que trabajar, y que Francisco mismo pues pasó por ahí, ¿no?
También al ver a Cristo encarnado y crucificado en aquel que sufre, pues eso también le hace ver la bondad intrínseca que hay en todas las criaturas. Todo ha sido creado por medio del Verbo. Es que la bondad intrínseca en las criaturas arranca de aquí. Todo ha sido creado por medio del Verbo. Y con su encarnación se ha hecho presente en todas las criaturas, estableciendo con cada una de ellas una relación personal, amorosa y gratuita, porque esta relación, pues nadie le hemos pedido que mantenga con nosotros esa relación, es porque Él ha querido, nos ha traído a la vida y ha querido mantener con nosotros esa relación. Una relación que es gratuita, porque no nos ha pedido permiso, que es personal con cada uno de nosotros y por lo tanto nadie puede sustituir esa relación que mantiene con nosotros, ni con los otros, y a su vez es una relación amorosa. Pero es que además con su redención, pues ha santificado la creación. Nos ha santificado a nosotros, porque con la gracia que se desprende de su resurrección podemos llegar cada vez a ser más santos, es decir, a parecernos más a Él, y además santifica también la creación, porque desde el momento en que se encarna, la creación también asume el mismo destino, el destino de la resurrección, de unos cielos y de una tierra nueva, haciéndola sacramento de su presencia y devolviendo al ser humano su dignidad de hijo de Dios. Es decir, la resurrección de Cristo recrea, vuelve a crear, es lo mismo, la creación, pero también devuelve al ser humano su dignidad de hijo de Dios. Es decir, esta recreación en nosotros se puede dar cuantas veces sea necesario, ¿no? Cada vez que renovamos esa gracia que recibimos en los sacramentos, pues estamos volviendo a nacer, estamos empezando de cero ante Dios, y Dios está restaurando su relación con nosotros y por lo tanto, si nuestra dignidad de hijos de Dios pues se ha resquebrajado un poco o se ha dañado un poco o se ha deteriorado un poco, pues nos vuelve a recrear, por lo tanto a hacer de nuevo. Por eso, al igual que Francisco de Asís, Escoto sostiene que la relación es la clave de la belleza del universo. Y el otro valor, que es la justicia, está muy relacionado con la relación. ¿Por qué? Pues porque la justicia es una actitud ante la realidad que implica tratar a los demás, tratar a todas las criaturas, siendo conscientes de que cada uno es querido y amado de una manera singular por Dios. O sea, si realmente fuéramos conscientes de esto, de que cada uno de nosotros somos alguien queridos y amados de una manera singular por Dios, y yo no puedo sustituir ese amor que Dios tiene al otro, por mucho que yo quiera yo no lo puedo sustituir, a cada uno nos ama de una manera muy singular, pues si fuéramos conscientes de eso, entonces respetaríamos a los demás y nos relacionaríamos con los demás teniendo en cuenta y respetando al máximo esta dignidad de hijos de Dios que cada uno llevamos en sí mismos, ¿no? Bien, y unido por último al concepto de fraternidad universal, que es la del cántico, pues hablamos del bien común. El bien común, es decir, reconociendo que todo es gracia y que todos somos hermanos, el sujeto se siente o se ha de sentir responsable del bienestar de todos y de cada uno. Es decir, esto es una consecuencia lógica de ese reconocimiento de nuestro carácter relacional. Si los problemas de los demás también me afectan a mí, al final todos somos responsables de todos. Y todos somos responsables del bienestar de los demás y de cada uno.
Y por ello también, pues cada uno nos debemos sentir llamados a cuidar la casa común y a colaborar gozosamente con todos. Este es el verdadero modelo integral de desarrollo que sitúa al ser humano en armonía con su entorno vital y que lo considera intrínsecamente social, porque decimos que el ser humano es un animal social, somos sociales por naturaleza, por esencia, desde que nacemos, pero realmente este es el significado, es decir, entendiendo nuestras relaciones desde aquí, es como somos auténticamente sociales, es como somos intrínsecamente sociales, porque estamos entendiendo la socialidad desde nuestra dignidad como hijos de Dios. Bien, pues un auténtico desarrollo solo es posible si incluye todas las dimensiones del ser humano, sus aspectos positivos y sus aspectos menos positivos. Por ello, y de acuerdo con estos valores, creemos que los franciscanos, creemos que el modelo franciscano debemos de ser instancia de inclusión frente a lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte. Estamos hablando, por lo tanto, de una teología de la inclusión, porque no olvidéis que la propuesta de la que estamos hablando es desde la teología y que después debe de pasar lógicamente a nuestra relación con los demás. Una teología de la inclusión que, si quiere ser genuinamente franciscana, pues debe de considerar como valores inseparables la justicia y la dignidad, primero con los pobres y excluidos, porque en ellos vemos, como vio Francisco en el leproso, el Verbo encarnado y crucificado, y además la salvaguarda de toda la creación, porque como os he dicho, la creación entera comparte con nosotros un mismo destino, por lo tanto lo que le pase a ella al final nos pasa a nosotros. Además, fijaos que los conceptos franciscanos de justicia y de bien común hemos visto que engloban no solo a los seres humanos, sino también a la creación entera. Sirven, por tanto, para ese reclamo al que nos insta el Papa, porque el amor hacia lo débil y lo frágil que percibe Francisco proviene de un sentido profundo de comunión universal que ve a todas las criaturas como hijas de un mismo Padre, y que en Cristo todas son recreadas y son orientadas hacia un mismo destino. Por lo tanto, esto hace que el ser humano ya no puede erigirse como centro de la creación. Acordaos de aquellas éticas que vimos al principio en la sesión primera. Ya no puede erigirse como centro. No, el ser humano debe de reconocerse entonces como parte de la creación. Pues todo lo que en ella existe forma parte de un único proyecto de amor que tiene en Dios su origen y su destino. Y si esto llegamos a entenderlo y sabemos explicarlo, y como os digo, para esto yo lo resumiría en un renglón. Es necesario, ante ese reclamo que nos hace el Papa, y según lo que estamos viendo, lo que hemos visto hasta ahora, es necesario recuperar esa enseñanza implícita del cántico. Así que, bueno, pues lo dejamos aquí. Ahora, pues lo que sí que os invito, después de ver esta sesión y de escucharlo atentamente y de ir comparándolo, si queréis, con el material que tenéis,
ir contestando pues esas preguntas que tenéis ahí en el foro, y que bueno, pues posiblemente pues ponga alguna más también para hacer valer pues estas reflexiones que yo os traslado, y que bueno, pues eso implique también el que vosotros opinéis, el que vosotros pues las asimiléis y las hagáis también un poco vuestras, con el fin de que veamos esa utilidad que pretendemos que tenga para vosotros. Así es que un saludo a todos, muchas gracias por vuestra atención, y bueno, pues estamos en contacto. Mucho ánimo a todos.